qué? Porque es de lo más próximo, lo más real a lo que pasa con el fibroscopio. Pero también para que vean cómo este árbol bronquial ya se divide en distintas terminaciones hasta llegar a los saquios alveolares que están ahí. ¿Y cuál es la meta? Llegar a los alveolos, donde tenemos gran cantidad de capilares, vénulas, ¿no? Para producir el intercambio gaseoso, la hematosis, el milagro de la respiración, que todos hacemos sin darnos cuenta, pero que está ahí. Entonces, todo este largo proceso comienza en algo tan simple como entender cómo se ha desarrollado esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora desde el punto de vista de la embriología. El desarrollo del sistema respiratorio se puede dividir en tres fases, ¿ya? El embrionario, el fetal y el postnatal. El embrionario de la semana 13 a la séptima. En algunos libritos dicen hasta la octava semana, ¿no? Pero son variaciones ya de literatura. Ya hasta la octava semana, ¿no? Hasta la séptima semana, más el día 6, ¿no? Hasta la hora 00, que viene a ser el periodo fetal de la octava semana a la semana 40, ¿ya? Y en la etapa postnatal. Eso quiere decir que nuestro sistema respiratorio sigue desarrollándose aun cuando hemos terminado de nacer, ¿ya? Hasta cierta etapa. ¿Ya? Y en cierta etapa, pues ya el árbol bronquial, hasta donde haya llegado a desarrollarse, pues se queda ahí. Por eso es importante entender que también después del nacimiento, este sistema respiratorio sigue desarrollándose. ¿Qué pasa con la parte embriológica, ya en el desarrollo embrionario? El que se va a hacer cargo es el endodermo. De las tres hojas que hemos aprendido son el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. El endodermo es el que se va a encargar de formar las vías aéreas, pero por sobre todo el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio lo veríamos de esa forma, porque histológicamente vamos a ver cómo es que este epitelio, de un epitelio cúbico, se transforma en cilíndrico, le salen cilios y al ladito le sale una célula caliciforme, ¿ya? Y pues de esa forma, este epitelio se llama un epitelio cilíndrico, además de pseudoestratificado, porque los núcleos están a diferentes niveles con cilios y células caliciformes. O sea, el nombre es bastante largo en histología, ¿ya? Pero lo resumimos como epitelio respiratorio. Entonces, ¿de dónde deriva ese epitelio? Del endodermo, ¿ya? Y todas las otras estructuras de nuestro árbol respiratorio, es decir, el tejido fibroqueratoso, el cartílago que tenemos, los vasos sanguíneos, ¿ya? La lámina propia, incluso la muscular, todas esas estructuras ¿de dónde va a derivar? Del mesodermo. Entonces, solamente el recubrimiento epitelial, y no es que diga solamente, porque es realmente lo que funciona, ¿no? Lo que le da la razón de ser, lo que le da la individualidad a nuestro sistema respiratorio, deriva del endodermo, ¿ya? Desde las vías aéreas hasta incluso los alveolos. Y ahí está. Entonces, aquellos que ya han debido ver, que han pasado los sistemas respiratorios, ¿cierto? Que a veces les hace un poquito familiar esta imagen, ¿ya? Donde tenemos, miren, aquí está el epitelio respiratorio, ¿no? Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, porque los núcleos están en diferentes niveles, pero solamente es un estrato, por eso es pseudoestratificado, con cilios, ¿ya? Estos son los cilios. Y además con células caliciformes, goblet cells, le dicen en inglés, ¿ya? Con células caliciformes. Entonces, todo esto hace el sistema, perdón, el epitelio respiratorio que deriva de ¿dónde? Del endodermo. Entonces, todo el resto que no es epitelio va a ser dependencia del mesodermo, es decir, vasos sanguíneos, la lámina propia que está aquí, los capilares, ya, bueno, estos a nivel de los cornetes, ya. Si fuera músculo también derivaría del mesodermo. Entonces, solamente esto deriva del endodermo, el resto del mesodermo. Si han entendido esa parte, que no está difícil, ya estamos con mucho avanzado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la parte fetal? La parte fetal se extiende desde la octava semana hasta el término de la gestación. Pues, ya. Este se divide en tres fases, ¿ya? La fase pseudoglandular, la canalicular, la sacular, ¿ya? O sacoterminal, ¿ya? Y la alveolar, que tendría faltar ahí. Pero estas fasecitas es lo que justamente vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? Y en la etapa postnatal, ¿sabían ustedes, o alguien sabe, por conocimiento general, ¿ya? ¿Alguien sabe
¿Cuánto es el porcentaje con el cual, el porcentaje de alvéolos maduros con el cual nacemos? ¿Alguien se anima a decir un porcentaje? Es decir, cuando hemos nacido, ¿cuántos de nuestros pulmones estará desarrollado? A eso me refiero. ¿Alguien? ¿Una subasta? ¿Qué porcentaje es? Por último, sí, a una boda. Una de esas latina. ¿Alguien a la una? ¿Alguien a las dos? ¿Alguien a las...? ¿Alguien? 300.000. A ver. 10%. 10%, perfecto. Al final, nuestros recuerdos ya, los que han participado, entre el 10% hasta el 30%, incluso alguna literatura dice que el recién nacido tiene sus alvéolos desarrollados. Es decir, el 70% lo vamos desarrollando en el camino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Ahí debe decir 7 años, ¿no? 7, 8 años, incluso dice dábamos, ya hasta los 8 años le ponemos. Si vemos la literatura le dábamos con los fines de evaluación. Hasta los 8 años, los alvéolos van desarrollándose. Entonces, ¿para qué nos sirve saber ese dato? ¿Es teoría mortal? Pues no. Aquellos que quieran ser padres, ya, o que tengan todavía hermanitos, deben saber que si tienen un pequeñito sobrino, por último, o van a ser médicos, un niño, ya, cuya mamá pues lo deja en un rinconcito y está bien, tiene que vender, pero escucha, el niño está ahí sin hacer nada, sentadito, o con el celular, o con la tablet, o por último ahí, sin hacer nada, ¿no? Muchas mamás dicen, es muy inquieto, quédate quieto. Pero es que el niño tiene que ser inquieto. ¿Por qué? Porque su naturaleza interior, interna, le dice que ese niño tiene que corretear, tiene que jugar, ya tiene que hacer ejercicio. Porque hasta sus 8 años, sus pulmones van a ir desarrollando. Entonces, deben entender, porque nuestra Bolivia, particularmente La Paz, es una ciudad donde tenemos esta realidad social, ¿no? No podemos negarlo, ¿no? Mamás que bajan, no sé, del auto, que tienen sus puestitos, o por último en la tienda, y que el niño, ya que no te muevas, no hagas estarías y quédate quietito. Pero le estamos cortando las alas, le estamos cortando el desarrollo de su capacidad pulmonar, es decir, el desarrollo alveolar. Entonces, por eso es que cuando han habido estas pandemias, ¿no?, de tipo coronavirus, ¿no? ¿Cómo es? El COVID, ¿no? COVID, sí, el COVID, ya. Muchas personas han ido. ¿Y quiénes eran los blancos de esta enfermedad? O los niños, o los viejitos, ¿no? Las personas de la tercera edad. Y claro, gente con obesidad y con problemas también patológicos de base, ¿ya? Hipertensos, obesos, con diabetes e incluso personas con cáncer. Entonces hay que entender que con el solo hecho de decir a un niño, ya, siete niños, anda a jugar, anda a correr, ya hemos hecho mucho. No vamos a ir diciendo, ya, andamos al gimnasio, que debería ser, aunque no crean, lo que tiene que ser, y no un gimnasio de pesas, sino un gimnasio especializado para niños, donde corran, donde hagan ejercicio. Porque ese niño, aunque tenga COVID en un futuro, su árbol bronquial va a haber desarrollado tanto, sus alveolos, quiero decir, que aunque haya una segunda pandemia, pues, y que destruya los alveolos, pues destruirá, no sé, con que destruya el 50%, pero si ese niño ha desarrollado harto siendo niño, hasta sus 8 años, les aseguro que no va a tener complicaciones. Y que ese niño, incluso, si queremos ser más, queremos ir más allá, va a tener el potencial de poder ser, no sé, pues, campeón en alguna disciplina deportiva, ¿ya? Y no es menor eso, ¿ya? Porque yo tengo amigos, en el arte todo, mi grupo sabe que le dan la que a sus hijitos desde que son de 7, 8 años están jugando con la proyección de que se van a ir en algún momento de Bolivia, y hay becas en Estados Unidos, becas completas, ¿ya? Para quienes hagan deporte y juegan en los países por otros países y les dan becas. O sea, no es menor hacer deporte, y todo viene, miren, de este diálogo, ¿no? Que la mayoría de ellos se transforman durante la infancia hasta los 8 años, vamos a poder ya, hasta los 8 años. Entonces, a partir de los 8 años, ya ese niño, por último, que se quede pegado viendo tele, ya, hasta ahí llegó su desarrollo alveolar. Pero hasta antes, hay que dejarlos ser niños, hay que dejarlos correr, hay que estimularlos. Y
Y a los niños que les dio el COVID, ¿se pudo relacionar una deficiencia en el desarrollo de la capacidad pulmonar? ¿Cómo así? Si hubiese caso de niños con COVID, podría decirse que llegaron a desarrollar una menor capacidad pulmonar. Ah, pues sí, claro. Pero ¿saben qué? En el caso de los niños, cuando les ha dado COVID, claro, o sea, el virus ha matado, por decirles, un 30%. Pero lo bueno de los niños es que regeneran mucho más naturalmente que una persona adulta, ¿ya? Y aun cuando han tenido enfermedad, se salvaron mucho. De este grupo eran los que más se salvaron, porque los niños tienen gran capacidad de división celular, justamente porque están en crecimiento, ¿ya? Y si ese niño se lo estimulaba después de tener el virus, aunque uno diga, pero si ha tenido el virus, ¿cómo le vas a hacer correr, caminar, todo eso, que esté en la cama? Pucha, eso sí es no sé, hacerle daño. Más bien, ya se curó de la enfermedad, los laboratorios salen normales, entonces ya vamos a seguir, hasta antes de los 8 años, ¿no? A seguir desarrollando los pulmones, vamos al parque, vamos a correr, vamos juntos, tomar tu perrito, no correr con tu perrito. O sea, cositas tan básicas que parecen hasta tontas, hoy están entendiendo que tienen mucho sentido. ¿Ya? Gracias. Eso. Ok. Formación de la laringe. Vayamos a ver cómo se forma este aparato fonador que tenemos, ¿ya? Que, claro, así se ve en un gráfico, pero miren, es así como de verdad se ve, ¿no? Estas son las cuerdas vocales, ¿ya? Los cartílagos, que coidean por aquí, aritenoides por acá, ¿ya? Las cuerdas, hay dos tipos de cuerdas, las verdaderas y las falsas. Las verdaderas están más caudal, las falsas están más craneal. Todo este desarrollo, que seguramente lo van a ver en anatomía, vamos a ver cómo es que se desarrolla embriológicamente, ¿ya? A ver, la laringe. Primero, lo vamos a volver fácil la materia, ¿ya? Y decir que la laringe se desarrolla entre el cuarto y sexto, ¿ya? Cuarto y sexto. Aquí tenemos. El cuarto y el sexto, porque el quinto, al ser tan pequeñito, pues no existe involución, ¿cierto? Entonces, pregunta de parcial, y eso es lo que siempre les doy acá, porque eso sí entra, ¿ya? Entonces, la laringe se desarrolla entre el cuarto y sexto arco, ¿ya? ¿A través de qué? De este surco laringotraqueal, que en un comienzo es bastante pequeñito, ¿ya? Ahora, como hemos dicho, el epitelio de la laringe, también viene siendo un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico, heterostratificado, ciliado y con ciclos falciformes, ¿ya? Va a derivar del endodermo, es decir, que esta parte azul, por la parte interna, ¿quién la va a recubrir? El endodermo, que se va a transformar después ¿en qué? En un epitelio respiratorio, ¿ya? La laringe, al ser un aparato fonador, ¿ya? Tiene músculo, ¿ya? Músculo, ya en algunos casos fibras estriadas y en otros casos el revestimiento de músculo liso. ¿De dónde va a derivar esas estructuras? Y además los cartílagos. La musculatura y el estroma derivan del mesénquima de estos arcos faríngicos. ¿De qué arcos? Del 4 y del 6. ¿Ya? Súper fácil. O sea, de toda esta, entre comillas, carnosidad que hay en el mesénquima de estos arcos. Internamente, ¿quién reviste? El endodermo. ¿Ya? Ahora, la laringe está inervada por el nervio neumogástrico o el nervio vago, ¿ya? Así de simple. Ahora, con fines de parcial, para hacerlo más intenso y que no parezca la materia tan fácil, ¿ya? Lo vamos a poner un poquito más intenso. El arco 4 está inervado por el laringio superior. ¿Por qué? Porque está arriba, por eso es laringio superior. No hay pierde, es súper fácil, ¿ya? Laringio superior es rama del neumogástrico. Y el sexto arco está inervado por el nervio laringio recurrente, que también es ramo del neumogástrico. Entonces, incluso hasta para anatomía ya se están uniendo de conocimientos para ver que esto no es tan difícil, es simplemente entender cómo se forma, cómo está estructurado, y eso vamos a entender la parte de histología, y al final cómo ha terminado de desarrollarse, y eso les va a dar la anatomía. Por eso en biología, que muchos lo subestiman, es una materia bien importante que les da a entender estas dos materias, ¿ya? Entonces eso. El cuarto arco, laringe
laringio superior. Sexto arco, laringio recurrente. Ambos son ramas del nervio neurogástrico, o el nervio vago. ¿Ya? Listo. Ahora, veamos cómo evoluciona todo esto. Hemos dicho que tenemos aquí el surco laringotraqueal, ¿ya? ¿Esto en qué semana viene? Semana 4, ¿ya? Semana 4. No sé si daba lo mismo semana 3,5, pero le vamos a la semana 4, ¿ya? La cuarta semana. En la cuarta semana tenemos la aparición de este surco laringotraqueal, ¿ya? Que está entre el arco 4 y el arco 6, ¿ya? Que en un comienzo, como ven, es un pequeño surco. Después, este surco hacia craneal va a empezar a tener lo que dicen un esbozo laringio, ¿ya? Va a empezar a formarse como otra hendidura craneal que le va a dar una forma de T. Literalmente una forma de T, miren cómo se ve aquí, ¿no? Esta es la forma de T, ¿ya? Y esto va a terminar después abriéndose como un espacio, ¿ya? Que va a ser el espacio laringio. Esta es la formación básica de la laringe. Ahora, así como han visto el intestino cefálico medio caudal, hacia la semana 5, ¿ya? Entre la semana 5 empieza a epitelizarse. Es decir, una vez que esto se ha abierto, se vuelve a epitelizar, ¿ya? Se vuelve a llenar de células, probablemente escamosas, ¿no? Pero después, a la semana 7, este epitelio que ha tapado todo esto empieza a apoptosar distintos puntitos hasta volver a abrir esta gran cavidad, ¿ya? Que va a ser nuestra laringe. ¿Alguien sabe para qué será esto? ¿Para qué ha hecho la naturaleza esto? ¿Cuál es el sentido de que primero lo he taponeado y ahora otra vez lo voy a volver a destruir? ¿Por qué habrá sido esto? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque si le ponemos un objetivo, ahí ya no aprendemos de memoria, sino aprendemos con un objetivo, con razonamiento lógico. ¿Alguien se anima a decir? A ver. Porque al principio no necesita después. Ya, pero no. Hay un fin último. A ver. ¿Para el cambio de epitelio? Cambio de epitelio. Ya, vamos a aceptarte esa pregunta. Ya tú sí tienes tu sentido. Para cambiar de epitelio, ¿querías decir algo? La fonética. ¿Cómo? La fonética. ¿Cómo es eso? La voz. La voz se va a formar ahí. Está cerca. ¿Qué da origen a la voz? Ahí está, tienes otro punto, 2 puntos. Las cuerdas vocales. Entonces, verán y entenderán que esto que ha hecho la naturaleza no es caprichoso, ¿no? Decir que hasta la quinta semana vuelve a epitelizar un epitelio escamoso que tapa todo. ¿Por qué tiene que ser escamoso? Porque después el escamoso tiene que desprenderse con escamas y pues apoptosarse. Pero después se va a repitelizar con el epitelio definitivo, que primero va a ser cúbico, después se van a agrandar y se van a volver cilíndricos, después los núcleos van a empezar a celulostratificarse, le van a salir cilios, ¿ya? Y van a aparecer las células calciformes, haciendo el epitelio respiratorio. Pero en el camino cuando este epitelio se vaya destruyendo, aquí se va a destruir, va a dejar 2 cuerdas importantísimas, ¿ya? Estas son las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Y más aquí hacia arriba están las cuerdas vocales falsas. ¿Pero por qué se forman las cuerdas vocales falsas? Porque embriológicamente ha habido una epitelización que llena todo esto y después de la quinta semana a la séptima semana se ha empezado a desmoronar, quedando algunos vestigios hacia craneal, que van a ser las cuerdas vocales falsas a este nivel, pero por sobre todo van a dejar dos rebordes ahí en este conducto, si vale el término, que van a ser las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Entonces, de esa forma, la naturaleza se ha asegurado de formar, ahí sí, el aparato fonador, ¿ya? Con las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, todo esto internamente hemos dicho que se reviste por endodermo. Entonces, estas estructuras que están acá, que van a ser en parte músculo liso, en los cartílagos, ¿ya? Aquí están los aritenoides, aquí está el cartílago, aquí están los cuneiformes, más abajo los cricoides, ¿ya? Todas estas estructuras cartilaginosas también van a derivar del mesodermo, lo
dicho, ¿no ven? Con eso el mesodermo. Solamente el revestimiento epitelial es parte del endodermo. Y hacia la parte dorsal vamos a tener un reborde epiglótico con un esbozo de la epiglotis, y por encima de esto va a estar formándose a la par lo que es la lengua, ¿no? Con los impares está creciendo ahí. Entonces, a la par que se va formando la lengua en esta porción hacia acá, la epiglotis también está naciendo, ¿ya? El cuarto arco faríngeo para crecer, y después este sea la estructura que va a tapar todo lo que es la vía aérea, ¿ya? Listo, esa es la tráquea. Ahora, perdón, esa es la laringe. Ahora veamos cómo se da la tráquea. La tráquea se va a formar por el divertículo respiratorio que tenemos acá. Todo esto es nuestro tubo digestivo, ¿no ve? El tubo digestivo cefálico, el medio caudal. Entonces, en la parte donde termina la faringe y comienza el esófago, a ese nivel se va a formar este divertículo respiratorio. Ahora, ¿cuál es el elemento más importante que tiene que haber para que se dé esa formación? ¿Qué será? El divertículo es como formación de un saquito, ¿no? Este es plano, entonces se va a formar así como un saquito, como un diverticulito, como un bolsillito, como una bolsita, para que pueda después eso independizarse. ¿Alguien sabe cuál es el... ¿Cuál es ¿Alguien se anima a decir? ¿Alguien me da una? A ver. ¿El divertículo laringotraqueal? Claro, pero ¿por qué se forma? ¿Cuál es el mecanismo que lo impulsa a formarse? ¿Alguien me da una? A ver. Que efecto anticentralal. Exacto. Semana 5, ¿ya? Cuando se llena el tapón en el laringe, a la par, la membrana bucofaringeal se desintegra, y en ese momento la boquita queda abierta, comunicándose que el medio externo, que está lleno de líquido amniótico, con nuestra cavidad bucal primitiva, ¿no ve? O este modelo. Entonces, cuando se libera esa membrana, esta membrana, ya empieza a deglutir el embrioncito, empieza a deglutir de poco a poco líquido amniótico. Entonces, ese taponcito que se ha formado la semana 5 no es que se va a apoptosar mágicamente, sino que es que cuando el embrión y el feto degluten el líquido amniótico como literalmente como un riachuelo empieza a abrirse campo. Entonces el estímulo para que ese tapón se destruya es también el líquido amniótico, ¿ya? Que está comiendo, está tragando este embrioncito y después ese feto. Entonces el líquido amniótico va ahora dando aquí como un riachuelo, va formando sus espacios, va formándose un camino y llega a esta parte donde comienza el esófago, ¿no ve? Entonces en esta porción, y claro, genéticamente, ya las células de esta pared ventral, entre comillas, son más débiles y empieza, como les digo, esto que era recto, empieza a formarse así como si fuera un saquito, una bolsita. ¿Secundario qué? A que este embrioncito está tragando líquido amniótico y esta entra y se forma el divertículo respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante para que no se forme? El líquido amniótico. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿en qué condiciones no se va a formar o se va a formar mal eso? Ya. Puede ser, ya tienes tu puntito. ¿Alguien más? Esa es la respuesta del parcial. Ahí está, ya lo tienes. Cuando tengamos condiciones como el oligohidramio, ¿se acuerdan qué es oligohidramio? Oligo igual a oil, les había dicho en la teoría, incluso yo cuando vi. ¿Qué es oil? Aceite. ¿Cómo es el aceite? Bien denso, ¿no? Entonces, cuando el líquido amniótico, que debería ser acuoso, porque la mayor parte, el 99% es agua, así líquido, pero cuando se vuelve aceitoso y se vuelve bien denso, pues eso no va a funcionar, no va a estimular mucho, y aquí vamos a tener problemas,
Y ahí seguramente ustedes van a poder explicar lo que es la hipoplasia pulmonar. ¿Qué es la hipoplasia? Que el pulmoncito que debería ser normalmente poco, desarrolla más poco, se vuelve más pequeñito y no desarrolla bien. Pues eso seguramente va a dar lugar a que ustedes entiendan la patología, el oligohidratos, ¿ya? Pero no lo vamos a ver ahí. Solamente quería que entiendan que el líquido amniótico es importante para abrirse espacio y a nivel de la porción inicial, ya del esófago, empieza a formarse este divertículo laringotraqueal o divertículo respiratorio por efecto mecánico de la dilución del líquido amniótico. Entonces, ya que tenemos identificado cómo se forma este diverticulito, cuyo concepto de divertículo es una bolsa ciega, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa después. Una vez que se forma nuestro divertículo laringotraqueal, van a empezar a aparecer dos crestas a los costados, ¿ya? Dos crestas a los costados. Miren, acá está, tenemos este dibujito que es donde hemos quedado en la diapositiva anterior, que tendría que ser este, ¿no? Acá está la faringe y aquí está el divertículo que se está formando, más pequeñito. A los costados empiezan a aparecer unas crestas, ¿ya? Laringotraqueales. Entonces, estos pliegues o crestas empiezan a ahorcar, si van al término, empiezan a estenosar este conducto de tal forma que van a unirse en la parte entre los dos conductos, ya dejando dos estructuras bien diferenciadas. Una que va a ser el esófago, ¿ya? Y otro que va a ser el tubo laringotraqueal. Es decir, ya se han independizado las estructuras. Esto por estas dos crestas laringotraqueales. Pero también a la par, que de derecha a izquierda esto empieza a presionarse para liberar dos conductos, ya de caudal hacia craneal, este tabique, ya que va a formarse, va a empezar a dividir esto, ya, para que también se formen dos estructuras independientes, esófago y nuestra estructura tráquea. Pregunta de parcial entonces. ¿Cuál es la dirección que toma este tabique laringotraqueal? De caudal hacia craneal. Eso es importante que lo sepan, ¿ya? Porque ¿qué pasa si este tabique que debería dividir se queda en la mitad? ¿Qué porción va a estar conectada? O sea, fistulizada, porque eso es el concepto de una conexión de un tejido de un epitelio a otro tejido de otro epitelio completamente distinto. ¿Qué porción va a estar fistulizada? Pues las porciones más craneales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este tabique va de caudal a craneal, como si fuera literalmente un silloncito de una chaqueta, ¿no? Así, ¿ya? Y también va de izquierda a derecha para independizar estos dos conductos. Entonces, esa es la dirección y esa es la forma que toma esto. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Ya, pasamos entonces. Por lo tanto, ya separada e individualizada nuestro esbozo traqueal, ya va a llenarse el epitelio, una vez que haya todo este desmoronamiento, todo lo que hemos dicho, ya, y se quede como epitelio, primero va a formarse un epitelio cúbico, después va a volver cilíndrico, luego le van a salir los cilios a la tercera semana, ya después se van a estratificar y van a aparecer las células caliciformes. Ahora, ¿para qué es importante que este epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico, se estratificado con cilios y células caliciformes? ¿Por qué es importante que sea así? Cilios, ¿por qué? Porque los cilios tienen que mover el aire, pero también atrapar las partículas de polvo. ¿Para qué sirven las células caliciformes? Las células caliciformes que secretan moco. ¿Para qué? Para bañar. Por eso es que en el primer videito les he puesto que todo el árbol bronquial está bañado de moco, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual cuando estemos respirando, al inspirar, hay partículas, ¿ya? Bacterias, polvo, todo eso, y la polución, y qué decir en la calle, ¿ya? Entonces el moco, pegajoso, se encarga de atraparlo. ¿Y los cilios qué hacen? Los cilios, como un acto mecánico, empiezan a botar cuando hay mucho moco y cuando hay mucha polución, empiezan a botarlo. ¿Hacia dónde? Hacia la nariz. Para que uno, cuando se despierta en la mañana, por higiene, también por higiene nasal, ojo, que eso es bien importante, parece tonto que lo diga, pero por si acaso lo digo, porque van a ser futuros médicos, ya siempre es importante sonarse la nariz
la primera hora del día, ya es importantísimo, así como uno se lava los dientes, así como uno se desayuna, también la higiene nasal. ¿Por qué? ¿Qué pasará si no se... ¿Quién se anima a decir qué pasa si uno no se suena la nariz como algo rutinario? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien a la una? Es que es bien bonito esto, por eso lo voy a hacer hincapié acá. Y ahí van a aprender un poquito de fisiología, que es el segundo año. ¿Alguien a las dos? ¿Alguien a las? A ver. Se acumulan partículas en el moco y genera obstrucción y se vuelve duro. Y se... Ya, tienes tu segundo puntito. Ya, eso es. A ver. ¿Qué pasa si uno hace ejercicios al gimnasio todos los días? De alguna forma u otra, muchas van a tener masa muscular, no hay que meter masa muscular, no de una forma u otra y grado variable. ¿Ya? ¿Qué pasa si más bien uno no quiere ir al gimnasio, no quiere hacer nada, se queda en casa, no quiere estudiar, no quiere ir a la teórica? Hay costumbres que el humano tiene que también lo pueden traspolar a las mismas células, porque nuestras células finalmente somos nosotros, ¿ya? Y de ahí la charla que tengo que no le he dado, no están las autoridades correctas, que es la sabiduría celular, que nos enseña que nuestras células son tan sabias, ¿ya? Pero muchas veces nosotros no les hacemos caso. A ver, ¿qué pasa en este caso cuando uno se esconde la nariz? ¿Qué dice las células calciformes? Oye, se está acumulando, como dice la compañera, se está acumulando moco, entonces mejor ya lo voy a secretar mucho, lo voy a volver flojito. ¿Y qué va a pasar con las partículas? Se van a quedar atrapadas ahí. Y el moco, que debe ser un poquito más fluido, se va a hacer más denso. ¿Ya? Y aunque parezca escatológico, los mocos se van a ir secando ahí adentro. ¿Ya? Y con el tiempo, un hecho tan rutinario y tan, no sé, básico como sonarse la nariz, termina en estas personas que tienen sinusitis a repetición. ¿Qué es la sinusitis? Inflamación de los senos. ¿Por qué? Porque el moco se acumula ahí, se condensa ahí, y mucha eso da desde dolores de cabeza. Y tratar una sinusitis no solamente es largo, sino también es costoso, porque tomarse casi 15 a 30 días de antibióticos, no, es todo un tema, ¿ya? Y lo peor de la sinusitis es que es crónica, o sea, se cronifica y a veces se vuelve a repetir. ¿Y por qué se vuelve a repetir? Porque la persona no tiene ese hábito tan básico de primeras horas de la mañana, sonarse la nariz, listo, aunque no haya moco. ¿Saben qué están haciendo con eso? Están estimulando sus células calciformes. Ya he botado eso, volví a ejecutar, volví a funcionar. Trabaja, haz lo que has venido a hacer a este mundo. Y la célula calciforme no es floja, va a decir, sí, yo tenía este mundo, se ocupa moco, y va a secretar su moquito como debe ser, y el organismo va a caminar como un relojito. ¿Ya? Entonces, de esa forma se da la formación del epitelio respiratorio, que deriva ¿de dónde? Del endodermo, hemos dicho, ¿no ve? Y las estructuras aledañas, todo lo que es cartílago, tejido fibrocolagenoso, la lámina propia, ya incluso los ligamentos, se va a originar ¿de qué? Del mesodermo, también los vasos sanguíneos, todo ello, ¿no ve? Hasta formarse estos anillos, que en el caso de la tráquea, aquí está, histológicamente está mejor aquí, ¿ya? Entonces, solamente este epitelio, si el certificado con cilios y células calciformes, solamente esto deriva del endodermo, ¿ya? Si no lo recuerdo, hacia la semana 13, ¿sí? Hacia la semana 13, cuando aparecen los cilios, este epitelio empieza a imaginarse dentro, formando estas estructuras que seguramente en histología ya lo han visto, que son las glándulas seromucosas, ¿ya? De ahí vienen las semilunas de Janus, ¿no? Porque tienen una forma de semiluna. Entonces, estas glándulas seromucosas derivan ¿de dónde? De la porción superficial de nuestro epitelio respiratorio. Por lo tanto, estas glándulas seromucosas tienen un origen endodérmico, pero el piso donde están ocupando, es decir, este tejido fibrocolagenoso, vasos sanguíneos, estos fibroblastos y esta colágena, y además todo ese cartílago, y otra vez este tejido fibrocolagenoso, ¿de dónde derivan? Del mesodermo. Entonces, recordar, no solamente es el epitelio respiratorio, también las glándulas derivan del endodermo, ¿ya? Y todo el resto es mesodermo. ¿Ya? Y ahí tienen una imagen un poquito más pormenorizada, donde ven aquí las glandulitas que están ahí, claro, en la casa lo van a poder ver con más calma, ¿ya? Y aparte, claro, la tráquea tiene su mucosa, ¿vale? Su mucosa, y la mucosa tiene dos partes, ¿no? El epitelio de revestimiento
y lo que es la lámina propia. En la lámina propia está todo lo que es la vasculatura y los vasos linfáticos, todo ello, ¿ya? Y en esta capa de la submucosa está la zona cartilaginosa y el cartílago traqueal, que ya en anatomía se desarrollan más o menos entre 16 a 20 cartílagos, 20 anillos cartilaginosos, ¿vale? Que tienen una forma de C, con una orientación ventral, o sea, ventralmente está la C y hacia el dorsal está el tejido fibrocolagenoso, ya que lo adhiere hacia la parte de las vértebras, perdón, hacia la parte del esófago, perdón, y el esófago, claro, tiene otro tejido colagenoso que lo adhiere hacia las vértebras, ¿ya? Entonces, esta es nuestra tráquea, que ha surgido a través del divertículo laringotraqueal, que después, en su porción más caudal, ese divertículo va a tener tendencia a bifurcarse, ¿ya? Y esta bifurcación, vamos a aprovechar este monito, ¿ya? Se dice que se da a nivel de la vértebra torácica 4. Naturalmente, cuando uno nace, todavía es pequeñito, pero a medida que crece y el pequeñito va caminando, y claro, se vuelve más recta la columna vertebral, entonces la tráquea sí, como estaba ahí, pequeñita, al extendernos, la tráquea va creciendo también, es un estímulo, que el niño o el bebé camine, de tal forma que esta bifurcación va a estar a nivel de la torácica 4, la vértebra dorsal 4, y va a empezar a nivel de la cervical 6, ¿ya? Y eso explica también la anatomía. Ahora, la parte de la bifurcación tiene un nombrecito, y se llama carina. ¿Por qué? Porque fibroscópicamente, aquí hay como un pequeño tabique incompleto, aquí bien pequeñito, y ese punto de la bifurcación se le ha denominado carina. ¿Por qué será importante la carina? Cuando lleven neumología, van a ver que es muy importante porque cuando se introduce el fibroscopio para estudiar las vías pulmonares, uno tiene que chocar, esto es como si fuera un semáforo. He llegado a la carina, quiero ver el árbol derecho, entonces de aquí me voy a ir ahí. Entonces uno empieza a mover, ¿no? con las palanquitas del fibroscopio para irse al lado derecho o irse al lado izquierdo. Entonces el punto más importante para dirigirnos, como si fuera una señalización de izquierda a derecha, ¿no? Por aquí árbol bronquial derecho, por aquí árbol bronquial izquierdo, ¿no? Así como en las carreteras está esto que se llama la carina, nivel de P4, ¿ya? Y esta bifurcación, además, como se ve aquí en este monito, va a tener una disposición diferente. En el lado derecho va a ser más vertical y en el lado izquierdo va a ser más horizontal. ¿Quién se anima a decir por qué? ¿Por qué normalmente este capricho es la naturaleza? Por el tamaño del pulmón es diferente y en el lado izquierdo es el corazón más o menos el pulmón, entonces tiene diferentes tamaños. Ya, esa es la respuesta. Más que todo, porque aquí está desarrollándose el corazón. Y por eso es que esto que debería tener la misma dirección, por cuestión de un espacio ocupado por el corazón, esto se va a ir más hacia, entre comillas, transversal y el otro más hacia vertical. ¿Ya? Ahora, porque será importante nuevamente entender esto. ¿Por qué será importante entender esta anatomía caprichosa, entre comillas? Tiene mucha importancia. ¿Alguien se anima a decir por qué? Clínicamente, porque estudiar la materia como una materia básica, bueno, no tiene sentido, hay que darle una razón de ser, una razón de ser. ¿Alguien se anima a decir cuál será la razón de ser esto? Para el desarrollo determinado del corazón, o para ver que se ve afectado por el corazón, porque puede haber un desarrollo del corazón al otro lado. No necesariamente. ¿Saben qué pasa? Esto es física, literalmente. Cuando alguien ha comido yendo, hablando, ¿ya? Y por mala suerte la epiglotis no termina de cerrar y se ha entrado comida a lo largo de la tráquea, ¿cuál es el lugar más frecuentemente que se va a obstruir por un cuerpo extraño que baja acá? Izquierdo. ¿Será acá? ¿O será acá? Aquí. ¿Cuál es más fácil? Derecho. El derecho. Entonces ahí ya tienen otro dato clínico. ¿Cuál es el árbol, el bronquio, ya, el bronquio principal, que más frecuentemente se puede obstruir por un cuerpo extraño? O sea, comida, por decirlo así, o incluso agua, ya, o una refresco que ha tomado y que ha entrado por aquí. ¿Cuál es el más frecuente? El derecho, por esta disposición que tiene, porque es casi más vertical. En cambio, este es más difícil, porque viene aquí, hasta que venga aquí, es más difícil que se pueda obstruir. Por lo tanto, las patologías
hasta infecciosas, ¿ya? Más frecuente en cuál pulmón ser, lado derecho. Por esa disposición, nada más que por eso. Entonces, como verán, es importante entender embriología porque a través de eso entendemos todo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma el árbol bronquial? Hemos dicho, nuestro divertículo laringotraqueal pues se divide en dos, ¿ya? Hacia el día 32, ya bien divididos, y estos van a ser los bronquios principales, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y a partir de aquí viene una división de tipo dicotomización. ¿Qué es dicotomización? Que de uno salen dos, de este otro va a salir dos. A eso se refiere dicotomización, ¿ya? Ahora, la diferencia va a ser que en el lado derecho, aparte del bronquio principal, este se va a dividir a su vez en dos, haciendo que en el lado derecho tengamos al final 3 bronquios secundarios, ¿ya? Y en el lado izquierdo teníamos pues uno, y a partir de este uno se va a dividir uno más, y termina siendo 2 al final, ¿ya? 2 bronquios, por lo tanto, esta división va a terminar formando lóbulos pulmonares, que son distintos también en el lado derecho y en el izquierdo. Por lo tanto, en el lado derecho vamos a tener 3 lóbulos pulmonares, superior, medio e inferior. En cambio, en el izquierdo solamente van a haber 2, por solamente esta situación. ¿Y por qué esto se divide solamente en 2 y aquí en 3? Otra vez volvemos a lo que hemos dicho, porque aquí el corazón también está ocupando un espacio. Y en medicina, ¿ya? Aquello que ocupa un espacio realmente genera cambios ya en el organismo. Aquí está la mejor evidencia de eso, ¿no? ¿Ya? Y de esa forma, pues los bronquios primarios se forman en secundarios y los secundarios en terciarios hasta llegar a los bronquios terminales, ¿no? Todo por efecto de dicotomización, ¿ya? ¿Y quién se va a encargar de que todo esto se infle como si fuera un globito? Que está inflándose, se infla en 2 y en 2 en 2 en 2. ¿Quién? El líquido amniótico, que sigue deglutiendo nuestro fetito ya en esta etapa, ¿ya? Para lograr independizar todo este árbol bronquial. Nuevamente, volvemos a repetir. En un comienzo, el epitelio de este árbol bronquial es de tipo cúbico y después empieza a ser respiratorio. Y los bronquios también tienen su cartílago y también tienen su lámina propia. Todo eso deriva del mesodermo, ¿ya? Ahora, ya que hemos entendido, porque está facilito, ¿no? Cómo se dicotomiza eso. Dentro de la cavidad torácica, acá, miren, aquí está el corazón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando nuestro pedacito que en un comienzo era laminar, ya así, laminar, las partes laterales se pegan, se aproximan entre sí a través del pegamiento lateral, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Para que esto se cierre aquí, ¿no ven? Cuando se cierra, en la línea media se forma una cavidad dentro de la cavidad torácica. Y se va a formar un espacio. Ese espacio se llama el espacio o los conductos pericardio-peritoneales. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Los conductos pericardio-peritoneales. ¿Por qué pericardio? O sea, porque viene desde el corazón hasta el peritoneo. Es todo esto, ¿ya? O canal pericardio-peritoneal de dice, o conductos pericardio-peritoneales. Porque son simplemente espacios. Espacios que entre las estructuras que se están formando acá todavía no están llenas. Simplemente un espacio, y eso lo van a entender, creo que en 2 clases más, que es el celoma. ¿Qué es el celoma? Las cavidades que tenemos en el cuerpo humano. Ya. Entonces, entendiendo que tenemos acá un canal pericardio-peritoneal o un conducto pericardio-peritoneal, miren cómo nuestro árbol bronquial empieza a dicotomizarse, empieza a ramificarse dentro de este espacio. Pero este espacio no es un espacio muerto, un espacio como este donde uno puede entrar. ¿Ya? Es como que si yo a esta puerta le pusiera aquí esas cintas para comida, no sé cómo se llaman, esas cintas transparentes, ¿no? Le pusiera aquí toda una cinta, ¿ya? Viene una persona y se mete toda la cinta y se cubre de toda esa cinta, ¿ya? Algo así pasa en esta cavidad, que cuando empieza a entrar nuestro árbol bronquial, nuestro divertículo laringotraqueal y se empieza a dividir en 2, ya esta cavidad estaba cubierta por 2 hojas. ¿Cuáles son esas 2 hojas? Esta hoja interna, que va a ser derivado de la víscero-pleura o esplagno-pleura. Y esta otra hoja que está por aquí afuera,
va a depender de la somatopleura. Es decir, la somatopleura, por eso se llama somato. Soma es cuerpo. La pleura del cuerpo, quiere decir. Esta somatopleura está rodeando la cavidad interna de esta cavidad torácica. Todo esto que ven acá, que estoy delineando, es la somatopleura. Y la esplagmopleura va a estar por aquí, en el centrito. Es decir, que cuando esto se empieza a dicotomizar, es también como si quieren ponerle otro ejemplo, como si metiera mi mano dentro del guante. Y a medida que voy calzando, pues me voy cubriendo de esta membranita. Esta membrana, pregunta de examen, por lo tanto, es derivado de la visceropleura, ¿ya? O esplagmopleura. Y esta visceropleura va a bordear, va a recubrir todas las divisiones de este árbol bronquial. Pero aquí en la parte más craneal, esta visceropleura hace una reflexión, es decir, viene aquí, llega hasta la parte más craneal, hace una reflexión, y ahí se convierte en la somatopleura, ¿ya? Que va a llegar hasta la parte más caudal, viene aquí, hace otra reflexión, y se viene en la visceropleura, ¿ya? Esa es la disposición que tiene esto. ¿Y en qué creen que se va a convertir eso? ¿Quién se anima a decir? La visceropleura, entonces, ¿en qué se convertirá? Lo que es importante decir todo esto, para que vean que no es materia muerta o palabras muertas. Tiene su razón de ser esto. Alguien a la una, alguien a las dos, alguien a las 3. Esto que está rodeando la parte más interna, ¿ya? Acá, miren. Lo que está rodeando la parte más interna se va a convertir en lo que es la pleura visceral. En otras palabras, estas laminas, estas membranitas se van a convertir en la pleura. La pleura visceral es la que está derivada del esplagmopleura, o la pleura visceral. Ahí está, o sea, no hay pierde, está súper fácil. En cambio, la somatopleura se va a convertir en la pleura parietal, ¿ya? Por eso es que tenemos dos pleuras, una parietal que está adherida a la caja torácica y una pleura, como sea una membranita visceral que está tapizando todo el árbol bronquial. Y entre la pleura visceral y la pleura parietal tenemos un espacio en el adulto, o sea, en el recién nacido y en el adulto, obviamente. ¿Qué se llama ese espacio? Es el espacio pleural. Y el espacio pleural va a estar bañado por un líquido, igual es casi agua, ¿ya? Es un trasudado de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ese líquido evita, y el espacio entre la visceropleura y la pleura parietal, evita que cuando el pulmón se expande no se erosione con la página costal. Y además también tenemos líquido, que impide también que cuando estamos caminando o movimientos raros, digamos, pues haya una amortiguación. Vean cómo el cuerpo y la naturaleza ha pensado en todo, ¿no? Tenemos hasta nuestra amortiguación ahí, ¿ya? Entonces, entre esta pleura visceral y esta pleura parietal hay un espacio, el espacio pleural, que después va a estar bañado por líquido pleural, que va a asegurar que cuando haya el proceso de inspiración y expiración, pues esto no genere erosiones, ¿ya? En condiciones patológicas, ya van a ver ustedes en patología seguramente, que esto se puede llenar de mucha agua y eso se llama el encharcamiento del líquido pleural, que igual va a impedir que el pulmón se pueda expandir. También esto ha pasado en COVID. ¿Cómo se llama eso? Derrame pleural, ¿ya? También ha pasado en COVID. Entonces, vean cómo a través de entender estas estructuras, pues se entiende todo lo que va a ser patología también en el futuro, ¿ya? Listo, y de esa forma pues se da la formación de un pulmoncito, eso es un pulmón de una autopsia fetal, ya de un fetito, donde se puede ver el lado izquierdo del este, ¿no? 2 lobulitos, el lado derecho 3 lobulitos. Así se ve un pulmón, entre comillas, virgen, ¿ya? Que no ha sido sometido al estrés del cigarro y del smog, porque ya cuando uno va creciendo, y peor todavía si fuma, esto se llena de motas oscuras o puntillado, entonces, como seguramente han debido ver en cadáver, ¿no? Mientras la persona sea más, fume más, pues se vuelve incluso negro los pulmones, pero así son, como lo hacemos, ¿no? Bastante inocuo. Ya, ahora vamos a terminar viendo cómo estos bronquios y bronquiolos terminales y respiratorios se van a convertir en alveolos, y eso es lo que responde a la maduración pulmonar, ¿ya?
En este gráfico podemos ver cómo de algo tan sencillo ya empieza a ramificar, empieza a formar los sacos terminales. ¿Y qué es lo que tienen que ver acá como lo más importante? Que no solamente es la ramificación, además también del aplanamiento de las células que va a convertir los alveolos en alveolos maduros. Es decir, estas células que en un momento eran cúbicas se van a aplanar para formar los alveolos. Hay otro elemento importantísimo para la respiración, que es la proliferación y el acercamiento de los capilares hacia las paredes alveolares, para de esa forma asegurarse que ese feto pueda respirar cuando nazca. Y de esta forma tenemos estos periodos que ya habíamos dicho en un comienzo, ¿no? El periodo pseudoglandular, que es de la semana 5 a la 16. Otros libritos lo hacen más fácil, de la 6 a la 16, ¿ya? El periodo canalicular, porque empiezan a aparecer canales de la 16 a la 26. Miren qué fácil está. Aquí les puesto ciclo, ¿no? De la 5, de la 6 a la 26, de la 16 a la 26. El periodo de los sacos terminales, de la 26 al nacimiento. Y el periodo alveolar, de los 8 meses, incluso hasta la niñez. ¿Hasta qué año era? Octavo. Octavo año, ¿no ven? Ya, entonces vamos a ver y vamos a describir todo lo que está en la teoría. Igual eso se los voy a pasar las diapositivas, no se estresen, ¿ya? Vamos a ver esta etapa pseudoglandular. ¿Por qué se le llama pseudoglandular? Porque tiene una forma de glándula, pero no es glándula, porque las glándulas secretan enzimas, materiales, moco, todo eso. Esto no secreta nada todavía, ¿ya? Por eso se le llama pseudoglandular, ¿ya? Y responde a los bronquiolos terminales, a los bronquios respiratorios finalmente, pero el epitelio de este bronquio es inmaduro, es tipo cúbico. Por eso es que en el microscopio, acá, en el microscopio, miren cómo realmente se parecen glandulitas, ¿ya? Todas estas que se ven acá, incluso miren cómo se está ramificando ahí, ¿ya? Por eso se le ha llamado etapa pseudoglandular. Además de que miren cómo acá los canales vasculares todavía no se ven en este estroma, ¿ya? Por eso se le ha llamado etapa pseudoglandular. Luego viene la etapa canalicular. ¿Por qué viene la etapa? ¿De dónde viene el nombre canalicular? Es que esto nos ayuda para no saberlo de memoria. Porque hemos dicho que el objetivo de esto es que aparezcan vasos sanguíneos y que de los alveolos ya no sean como glandulitas ramificadas, sino terminen en sacos terminales respiratorios, en sacos respiratorios y en alveolos. Entonces salen como canales los sacos alveolares, ya como donitas si quieren, y los vasos sanguíneos también van proliferando. Por eso se le ha llamado etapa canalicular, porque aparecen como canales entre vasculares y estos bronquios, estos sacos terminales, ¿ya? Ahora, en estas dos etapas, ¿es posible la vida? ¿Pregunta de parcial? No. ¿Por qué? ¿Quién se me va a decir por qué? Porque no existe un intercambio de gases. Claro, pero hay algo más estructural ahí. No, hay algo más. A ver. Porque los alveolos están taponados y no tienen... No. Hay algo que ven acá. El epitelio todavía sigue siendo cúbico en la etapa canalicular. Y para que este bronquio terminal, el bronquio respiratorio, sea funcional y sea alveolo maduro, el epitelio que es cúbico tiene, y además ese epitelio cúbico ya ha perdido las células calciformes. Ahí ya no hay células calciformes. Es más, ni siquiera hay cilios, ya perdido los cilios. O sea, de a poquito está perdiendo y se está tratando de convertir en algo. Ese algo son los alveolos. Y los alveolos tienen un epitelio plano simple, ¿ya? Ese es el epitelio maduro. Entonces, en esta etapa canalicular, todavía el epitelio es cúbico. Y aunque estén los capilares, miren, se están acercando los capilares, y aunque estén cerca, no va a haber procesos de hematosis porque el epitelio es inmaduro. Hay una barrera grande ahí, no se puede. Luego viene esta etapa sacular, o los sacos terminales, ¿ya? Donde, ¿cuál es la diferencia? Los capilares ya empiezan a tomar contacto con las paredes de esos alveolos ya formándose. Acá en esta etapa canalicular, vean el detalle. Los capilares no toman contacto con las paredes alveolares. Acá sí están tomando contacto, ¿ya? Y en esta etapa, ¿no?, de la semana 26 al nacimiento, ya puede ser posible la vida porque ya están tomando contacto y estas porciones terminales, el epitelio ya se está aplanando. Finalmente, el estadio alveolar, ¿no?, de la semana
26, semana 32, perdón, ya el epitelio se vuelve plano y los capilares empiezan a protruir, empiezan a hacer eminencias sobre las paredes de los alvéolos ya maduros. Y además, ahí va a haber algo más importante que va a garantizar la respiración. Perdón, aquí tengo la correlación histológica, ¿no? Esa es la etapa canalicular. ¿Por qué? Porque aquí ya los bronquios terminales y los bronquios respiratorios empiezan a aparecer y empiezan a dilatarse, formando como canales. Y no solamente eso, sino que también los capilares sanguíneos empiezan a proliferar acercándose a esas paredes, pero todavía no puede haber vida, porque el epitelio no está apto para eso. Ya, esa es la etapa de los sacos terminales. ¿Por qué se llama sacos terminales? Porque el epitelio ya se empieza a aplanar, ¿ya? Y se vuelve plano simple como un alvéolo, ¿ya? Y los capilares ya empiezan a tomar contacto, con estas estructuras. Y finalmente en esta etapa, ya la última etapa de la etapa alveolar, ya los alvéolos están maduros. Miren cómo el epitelio de lo que era cúbico se ha aplanado completamente, pero no solamente eso, sino que también los canales vasculares están empezando, como ahí, ¿no? Están empezando a hacer contacto y generar una perfusión para que haya el intercambio gaseoso. Todo esto es la explicación de lo que les he dicho. Simplemente les puedo traer para que lo estudien en la casa, cuando se les pase las diapos. Ahora, ¿qué termina siendo en etapa alveolar histológicamente? Pues esto es un alvéolo, ¿ya? Un epitelio plano, y aquí hay alvéolo en un lado, alvéolo en otro lado, ¿no? Y entre alvéolo y alvéolo están ahí pegaditos con las paredes, y entre alvéolo y alvéolo, aunque no crean, microscópicamente hay estos capilares. Están los capilares que empiezan a hacer eminencia porque tiene que haber el intercambio gaseoso de esta barrera respiratoria, de lo que es el alvéolo, su lámina propia, el capilar sanguíneo con su endotelio. Esa es la barrera respiratoria que hay para el intercambio gaseoso, ¿ya? Y claro, en histología van a ver que también dicen, ¿no? La verdad que nunca he visto histológicamente, es que es bien difícil encontrarlo, pero acá, claro, como es de libro, se puede empezar a ver que este epitelio de los alvéolos se va a dividir en dos. Unos que van a ser aplanados, que corresponden a la mayor parte del epitelio del alvéolo, que son células planas, plano simple, ¿ya? Plano simple. Esas van a ser los leucocitos de tipo 1, que es la mayor parte, no sé, un 90% del pulmón, porque el pulmón en el fondo, ¿qué son? Son alvéolos. Si hacemos un corte del pulmón y lo vemos al microscopio, está como esto, o sea, lleno como un panal de abejas. Aunque parece que el pulmón tiene forma, pero histológicamente es esto, el pulmón, ¿ya? Entonces la mayor parte, casi el 90% o más quizás, son células planas, epitelio plano simple. Y este epitelio se le llama neumocitos de tipo 1. Hay entre cierta cantidad de neumocitos de tipo 1, otros que van a ser casi cúbicos. Pero no es tanto su forma, sino es que su núcleo es más redondo y hace eminencia en estas paredes alveolares. Esos van a ser los neumocitos de tipo 2. Entonces, entender, para fines de evaluación, que el alvéolo desarrolla dos tipos de neumocitos. Tipo 1, que es la mayor parte, y los de tipo 2, que son casi como cúbicos, pero es que los núcleos empiezan a protruir sobre el lumen de ese alvéolo. ¿Cuál es la función? Ya que sabemos que son de dos tipos, ahora hay que entender la función. Los neumocitos de tipo 1, como son planitos, ayudan a que el intercambio gaseoso sea más fluido entre el neumocito tipo 1 y el capilar que debe estar por ahí, formándose de esta manera la barrera respiratoria, ¿ya? Y finalmente la respiración. En cambio, el neumocito de tipo 2 tiene una función bien importante, que es pregunta de parcial, de final y de todo. El neumocito de tipo 2 secreta el agente tensioactivo o el surfactante pulmonar, ¿ya? Eso es pregunta de examen. El neumocito tipo 2 secreta el surfactante pulmonar y el neumocito tipo 1 participa en la hematosis o intercambio gaseoso. Ya. Ahora, ¿cómo es que se da todo esto molecularmente?
es más complicado, la verdad no me gusta mucho entrar en moléculas, pero pasa que hay un factor de crecimiento del fibroblasto de tipo beta 1, ¿ya? Por eso le ponen esa relación. Es un factor de crecimiento del fibroblasto beta 1, el que primero se va a, claro, los fibroblastos, primero van a empezar estos a desarrollarse y estos fibroblastos van a empezar sobre la pared de los alveolos, va a empezar a estimularlos para que algunos neumocitos de tipo 1 pues no se aplanen y continúen siendo células cúbicas, y esos van a ser los neumocitos de tipo 2. Entonces todos estos factores de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento de transformación de tipo beta 1 sirven para eso, ¿ya? Para dar lineamientos. Ya, tú aplanate, tú vas a ser neumocito tipo 1, ¿no? Tú quédate así, te vas a quedar como tipo 2, pero además vas a tener que secretar lo que es el surfactante pulmonar. Todo eso mediado por estas moléculas, ¿ya? Finalmente hablo del surfactante, que es bien importante. Si un alveolo, ya cuando el pequeñito nace, ¿no? El pequeñito nace, ya tiene que respirar, porque dentro del vientre materno, pues solamente respira, entre comillas, líquido amniótico, ¿cierto? Ya cuando nace, ahí viene el arte del médico, ¿no? El darle una palmada en las nalgas, o a todos nos han hecho eso, ¿no? Aunque parezca inhumano, ¿ya? Eso tiene que ser así. ¿Para qué? Para despertar el llanto. Pero un llanto, así como, ¿qué te echa? ¿Por qué me pegas? ¿No? Así, bien forzado. ¿Para qué? Para que a través de ese llanto se escupa parte del líquido amniótico, que estaba lleno, el árbol bronquial del líquido amniótico. Otra parte va a ser absorbido por los capilares y los vasos linfáticos, ¿ya? Y otra parte pues, va a terminar evaporándose por la respiración misma. Pero el primer impulso es ese llanto, botando el líquido amniótico, ¿no? Después se le meten las veritas, se le absorbe parte del líquido amniótico para que ese bebecito pueda respirar. Ahora, el agente tensoactivo o el surfactante pulmonar, secretado por los neumocitos tipo 2, es bien importante. ¿Por qué? Porque los alveolos son como un globito, que se expanden al inhalar y se pegan al exhalar. Si no hubiera el surfactante, cuando tenemos este efecto, ¿no? Como un globo, inhalamos, exhalamos, botamos todo el aire. La pared de un alveolo con otro alveolo se pegaría, como un globo, ¿no? Aquí todos hemos inflado alguna vez un globo con aire caliente, ¿y qué pasa cuando lo dejamos ese globo ahí? Desinflado. Las paredes se pegan, y cuando uno quiere volver a inflar, ya es bien difícil despegarlo, ¿cierto? Eso mismo pasa en el alveolo. ¿Y saben qué se llama ese efecto? De que las paredes de los alveolos se colapsen, se llama atelectasia, ¿ya? Es decir, que los pulmones, los alveolos, ya una vez que se han aproximado a las paredes, ya no vuelven a abrirse. Entonces, el surfactante pulmonar es literalmente como un aceitito, ¿ya? Que reviste las paredes de los alveolos para que cuando esto se aproxime nunca se pegue y se pueda otra vez dilatar, exhalar, inhalar, exhalar, puede haber ese efecto sin que se peguen las paredes. Por lo tanto, el surfactante pulmonar, ¿qué es molecularmente, bioquímicamente? Es prácticamente fosfolípidos, y su nombre lo dice ahí, fosfolípidos, o sea, es como una cubierta fosfolipídica. Fosfolipídica que tiene lípidos. ¿Qué es lípidos? Grasa. ¿Grasa para qué? Para que estas paredes nunca se peguen, ¿ya? Y en el libro de Dávalos nos habla de dos vías metabólicas, ¿ya? La vía metabólica tipo 1 y la vía metabólica de tipo 2. La vía metabólica de tipo 2 es la primera que aparece, la primera que hace su efecto, ¿ya? Y es la transferasa de metilo, ¿ya? La transferasa de metilo, eso vean en el librito, ¿ya? Entonces es la primera que empieza a formarse cuando el bebé ya empieza a respirar, ¿ya? La del tipo 2, parece raro, ¿no? Uno diría, pero pues, la del tipo 1 debería estar primero. No, pasa que se activa primero la vía de la metiltransferasa, ¿ya? Que es la vía metabólica de tipo 1 para secretar el agente tensoactivo, y es la primera que aparece. Pero la más importante viene siendo la del tipo 1. Después aparece la del tipo 1, que es la transferasa de fosfocolina, ¿ya? Esta vía metabólica ya asegura una producción constante de agente tensoactivo que ya va a bañar y va a recubrir los espacios alveolares.
En cambio, la vía metabólica de tipo 2 era como algo de emergencia, ¿sí? Como que ya meteremos un poquito de ese agente tensioactivo para que la primera respiración esto no se colapse. Pero después, sostener en el tiempo, se encarga la vía metabólica de tipo 1. ¿Ya? Es el núcleo de parcial. Entonces, ¿quién va a secretar todo eso? Bañando estos espacios de los alvéolos, los neumocitos de tipo 2. ¿De qué tipo son? Casi cúbicos. ¿Por qué? Porque el núcleo hace producción sobre las paredes de los alvéolos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos este surfactante? Va a haber una enfermedad que es el distrés respiratorio del recién nacido. Es decir, que las paredes se van a colapsar, ya no se van a expandir. Entonces, imagínense, hagan el ejercicio, respiren, boten aire y quieran respirar. Y así poco a poco, el pequeñito va botando, quiere respirar, pero no puede. ¿Por qué? Porque los alvéolos están pegoteando ahí. Entonces, eso puede terminar en muerte fetal. Es bien complicado, ¿ya? Y cuando pasa eso, hay algunos cambios que se van a dar, ¿ya? Lo vamos a ver eso, yo creo que después, ahorita haremos un breve resumen de esto. A ver, damos el tiempo, estamos fuera. Ya, aquí tenemos un resumen de todo lo que he dicho. Ya nuestro embrioncito que va a formar entre el arco 4 y 6, hemos dicho, ¿no? La formación para que se dé la laringe, para que se desarrolle la laringe, entre el arco 4 y 6. Habíamos dicho que esos dos están inervados por el nervio vago, ya el 4, laringe superior, fácil, porque es el superior. El arco 6, laringe recurrente. Ambos son ramas del nervio neumogástrico. Toda la pared interna de nuestra laringe está revestida, ¿por qué? Por endodermo. Pero la parte de esta carnosidad, esto que se ve acá, que deriva del cuarto y del sexto, ¿qué va a formar? Las estructuras cartilaginosas, de sostén, tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿no? Todo eso va a formar. Y aquí está la hendidura laringotraqueal, que primero es, hemos dicho, vertical, ya que se va a estar dada entre el cuarto y el sexto arco. Y esto, para que se abra esta laringe, hemos dicho que hacia craneal, esto se va a bifurcar dando una forma de T. ¿No ven? Y esa forma de T va a ser lo que en un futuro se va a convertir en nuestra laringe. Pero hacia la semana 5 hemos dicho que esto se va a llenar de epitelio. Y cuando el bebé empiece a deglutir líquido amniótico, ya este tapón que se va a formar acá va a empezar a darse y va a formar un espacio. Ese espacio se va a dar hacia la sexta semana. El espacio se va a dar hacia la séptima semana. Está bastante bueno este videito, ¿ya? Se va a dar hacia la séptima semana la apertura de esto. Y miren cómo hacia atrás, miren, aquí está creciendo la lengua. Hacia atrás, este reborde epiglótico va formando aquí va a ser la epiglotis en un futuro. Aquí se está formando la laringe y los cartílagos aritenoides a los costados, el cricoideo más abajo, ¿ya? Y las cuerdas vocales, que es importante cuando se repitalizan, ¿no? Las verdaderas hacia abajo y las falsas hacia arriba, ya hemos dicho, ¿no? Cranealmente. Ya. Luego, a la cuarta semana, igual, empieza a formarse este divertículo laringotraqueal derivado de la pared anterior de nuestro esófago, cuyos bordecitos, primero en la izquierda y derecha, van a empezar, como se ve acá, a comprimirlo, ¿no? Estas crestas van a empezar a aproximarse una a otra, pero también este tabique laringotraqueal va a empezar a subir, así como se está tocando de izquierda a derecha, como una cremallera, como un cierre, va a empezar a subir, ¿no? el tabique, para finalmente tener dos conductos totalmente independientes, ¿ya? Quinta semana, sexta semana, esto ya va a, este divertículo en su parte más caudal va a empezar a bifurcarse en dos ramitos, ya que van a ser los futuros bronquios derecho y bronquio izquierdo. Del derecho hemos dicho que va a formarse además otros dos ramitas, por lo tanto vamos a tener tres, ¿no? Una aquí estaba y dos nuevas que se van a dar para formar los tres lóbulos pulmonares. Y en la izquierda pues van a quedar solamente dos, ya que van a formar los lóbulos pulmonares. Estamos sintiendo. Ya, entonces este videito se lo voy a pasar, ya pasaremos más al último. Ya, este resumen estaba bastante bonito, no disculpa si nos ha ido el tiempo. Ya, como artículo, simplemente
Este artículo está bastante bueno, que dice cómo la respiración y el control de la respiración puede cambiar tu vida. Aunque no crean, no nos han enseñado a respirar, ya que parezca tonto, así como hemos aprendido hoy día que es bien importante la higiene nasal, es importante saber respirar. Dos superestrellas en el contexto actual del mundial lo saben. ¿Por qué creen que Cristiano Ronaldo se para en esa posición? Es para favorecer las vías respiratorias y para que su cerebro, todo su cerebro se oxigene. No es una parada mucha de posar ante la cama. No, tiene su razón de ser y de hecho es la posada, es la parada de su cerebro. Eso en psicología tiene su razón de ser. Incluso Haaland duerme con esta cosa, entrena con esta cosa. ¿Por qué? Porque estos deportistas de élite, los mejores del mundo, saben que la respiración tiene que ser por la nariz, no por la boca. Eso no favorece. Por eso ese paper que les he dejado ahí, lo revisan, realmente puede cambiar y hacer la diferencia, puede cambiar la vida. ¿Ya? Incluso hay corrientes orientales que nos hablan de la respiración del conejo, cuando queremos activarnos. La respiración del dragón, cuando estamos muy agitados, la respiración del lince, para concentrarse. O sea, hay formas mecánicas de respiración. Todo el mundo sería toda una teórica de hablar de eso, pero lo dejo ahí. Ya, otro, ya es un artículo de un caso clínico, cómo el síndrome del distrés respiratorio puede generar la muerte en un bebé. Miren cómo este pulmoncito está totalmente atelectásico, histológicamente esto se correlaciona así, y se forma, y es pregunta de parcial, la membrana hialina. ¿Por qué? Porque cuando no se da la formación del surfactante, se forma esta membrana hialina. ¿Por qué se le dice en general de membrana hialina? Porque se forma esto, que es una membrana hialina, que tiene componentes proteicos, pero esto no es surfactante. Entonces, aquí el pulmón es como si dijera, ya quiero secretar algo, pero como los neumocitos tipo 2 no están bien formados, empieza a secretar otra materia, que es proteinácea, y esa materia no es como surfactante. Por lo tanto, cuando este niño nazca, esos pulmones se van a colapsar y va a haber el síndrome respiratorio del recién nacido. Aprender a respirar también es algo que hacen los monjes budistas. Esto también es Corea del Sur, en la ciudad de Busan, hacia orillas del mar. Y el eco que se daba aquí de los monjes budistas que están ahí es, escucha, yo honestamente sentí más piel de gallina que cuando entro en la iglesia, porque algo tiene hermoso. O sea, es hermoso todo el eco que hay sobre los vientos del mar, los rezos o los mantras de los budistas, es otra cosa. Ya, hemos visto todo esto. Soy el Dr. Marco Aliaga, gracias por su atención, chicos.